También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, déle carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? Le vamos a pedir a los niños de la iglesia para que oren por ellos. En esta ocasión le voy a pedir al hermano Virgilio, si puede pasar por favor para hacer la oración por los niños. Lo importante es la vida de los niños para nuestro Dios. Que dio una muestra, no solamente a sus discípulos, sino a toda la multitud. Cuando podemos decir de alguna manera lo pone en su lugar. Cuando aparentemente están distrayendo o estorbando al Señor. Él les dice: dejad a los niños, venid a mí, porque derrotarles es el reino de los cielos. De tal manera que a nosotros, los adultos, también nos advierte. Primero, que no seamos piedra de tropiezo para cualquiera de estos niños valiosos para él, pero también para beneficio nuestro, que ya no somos tan niños. Nos dice: nadie que se haga como un niño, que sea como un niño, es capaz de los reinos del reino de Dios. Gracias, Señor Dios, porque tenemos a cada uno de ustedes. Gracias a Dios porque están aquí. Estamos como abuelos esperando a nuestros nietos. Que el Señor los bendiga. Siguen en el camino. Porque veíamos que hay países, hermanos, países enteros, donde ya no hay niños. Ya no hay niños. Los templos, las ciudades, todos ancianos, toda gente grande. Gracias a Dios por tu vida. Gracias a Dios por tu vida. Cristo te ama y nosotros también. Gracias te damos, nuestro Dios, nuestro Padre, por la vida de cada uno de estas niñas, Señor. Tú conoces todo, Señor, de cada uno de nosotros. En tu mirada que penetra hasta lo más profundo, conoces a cada una de estas niñas. Tú conoces sus emociones, sus temores, sus anhelos, sus inquietudes, porque aún siendo niñas, también, Señor, el enemigo de nuestra alma les presenta dificultades. Los ponemos en tus preciosas manos, Dios, y en el nombre de Jesucristo, en quien está todo el poder en el cielo y en la tierra. Yo te bendigo. Como Iglesia Betel, en un mismo sentir, en una misma necesidad, te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Les vamos a dar el lugar a nuestro hermano Octavio Córdoba, que trae el mensaje de Dios para nuestra vida, hermanos, con el título La santidad del matrimonio. Vamos, hermanos, a orar. Vamos a pedir al Señor la dirección para meditar en su palabra en esta tarde. Padre Santo, bueno, justo y misericordioso, estamos en esta tarde, Señor. Nos presentamos como pueblo tuyo, Señor, delante de ti,
agradeciéndote, Señor, tu bondad, Señor, para con nosotros, que permanezcas fiel, Señor, a tu pacto. Y agradeciendo, Señor, la oportunidad que nos das de adorarte, Señor, y de recibir, Señor, de tu mano, Señor, la instrucción adecuada, Señor, para nuestra vida. Permite, Señor, que tu palabra, Señor, sea ese martillo, Señor, que rompe nuestro corazón, Señor, y pueda, Señor, arraigarse, Señor, en nuestra mente, Señor, en nuestro entendimiento, Señor, para cumplir tu voluntad. A tu nombre sea la gloria, Padre, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, vamos a considerar los versículos que hemos leído, versículos 31 y 32. Y vamos a continuar con el estudio que hemos estado llevando ya desde hace algún tiempo, una serie de sermones acerca del Sermón del Monte, que nuestro Señor Jesucristo, o que está registrado como las palabras de nuestro Señor Jesucristo en varios lugares del Nuevo Testamento, pero Mateo en particular lo compila en una enseñanza que abarca 3 capítulos, Mateo 5, 6 y 7. Recordando, para una manera introductoria, el Sermón del Monte, que comienza en el capítulo 5, nos habla primero de las características de los ciudadanos del reino de los cielos, expresado en las bienaventuranzas. Posteriormente vamos a ver algunas funciones que los creyentes tenemos como hijos de Dios, y el Señor Jesucristo, a partir del versículo 17, comienza a hablarnos acerca de la importancia de la ley de Dios, la importancia de las Escrituras, refiriéndose en ese momento en particular a la letra del Antiguo Testamento. Y él establece que no es un maestro de novedades, o no viene a enseñar cosas que echen por tierra lo que Dios ya había dicho. De hecho, Dios no cambia de opinión, por lo tanto las Escrituras siguen siendo válidas. Y para mostrar que esta es su enseñanza, hace 6 contrastes o 6 enseñanzas, 6 antítesis de algunas enseñanzas que estaban recibiendo los israelitas y contrastándolas con su verdadero significado. Tenemos la primera que el Señor nos ha permitido estudiar, la enseñanza acerca de la ira y del enojo. Después hemos visto un poco acerca del adulterio, y en esta ocasión vamos a considerar un tema que es muy espinoso y muy complicado en muchos sentidos, el tema del divorcio. Pero antes de considerar el tema del divorcio como tal, es necesario que nosotros podamos establecer, como dice el tema de esta tarde, la santidad del matrimonio, del cual el divorcio realmente es una anomalía. El Señor Jesucristo, de hecho hay un pasaje paralelo que nosotros encontramos en Mateo 19, establece que realmente lo mandatorio es el matrimonio, del cual el divorcio de alguna manera se permitió en el Antiguo Testamento, y en lo que vamos a estudiar, no el día de hoy, sino en posteriores sermones, veremos que el Señor Jesucristo da una serie de mandatos, observancias que nosotros debemos considerar en este tema tan delicado. Estos 2 versículos y su paralelo, su ampliación en Mateo capítulo 19, representan realmente un desafío en muchos sentidos. Un desafío, en primer lugar, exegético, porque hay algunas palabras que deben ser consideradas en su uso adecuado y que pueden llegar a ser mal interpretadas, y en otro puede resultar incluso incómodo, sobre todo por el contexto social en que la iglesia de nuestro tiempo se desenvuelve. De hecho, hermanos, en México yo veía algunas estadísticas cuando preparaba este mensaje, y la más reciente que se tiene es del año 2022, donde en México, en nuestro país, hubo 32.9, prácticamente 33 divorcios por cada 100 matrimonios. En la época del Señor Jesucristo era un problema, pero en nuestra época realmente es una verdadera plaga, ¿sí? Entonces, hermanos, el tema es relevante.
Antes de considerar, como les he dicho, el divorcio, vamos a considerar el ideal. Y el ideal de Dios para el hombre es el matrimonio. Entonces, si el Señor nos lo concede, en la siguiente oportunidad que podamos compartir acerca del tema del Sermón del Monte, vamos a considerar el tema del divorcio, pero el día de hoy debemos ver el ideal de Dios antes de poder ver la anomalía. Vamos a comenzar con el matrimonio como tal. Y quisiera hacer una salvedad importante antes de desarrollar o comenzar a desarrollar el tema. Conozco que el contexto probablemente de algunas familias puede llegar a ser a lo mejor un poco difícil en estos temas. Por lo tanto, hermanos, quisiera hacer esta salvedad antes de comenzar. No conozco en realidad el contexto de la mayoría de ustedes, de sus contextos familiares, probablemente de algunos de una manera parcial. Así que quisiera que tomaran esto como la enseñanza de la Escritura y no se sientan en algún sentido aludidos y que digan, ay, el hermano está pensando en mí o me tiró esta indirecta. Nada de eso, hermanos. He pedido mucho al Señor, mucho cuidado, para que lo que se enseñe solo sea lo que la Escritura nos está enseñando. Y si en algún sentido, hermanos, podemos sentir alguna situación personal, hermanos, la Escritura es la que nos llama en la atención en general, y no es algo personal, en pocas palabras, ¿no? Entonces, hermanos, hecha esta salvedad para que no vaya a haber algún conflicto con mi persona, vamos, hermanos, a considerar nuestro mensaje acerca del matrimonio en tres grupos o tres subtemas principales, tres subtemas que vamos a tratar de agotar en los siguientes minutos. Primero, hermanos, veremos que el matrimonio tiene un origen divino. Después, hermanos, vamos a ver el objetivo o los objetivos del matrimonio y después, finalmente, el orden del matrimonio. Entonces veremos primero el matrimonio y su origen divino, los objetivos del matrimonio y finalmente el orden del matrimonio. Comenzaremos, hermanos, a considerar el origen divino del matrimonio. Para ampliar un poquito más esta sección, vamos a auxiliarnos del pasaje paralelo que mencionaba hace unos minutos, Mateo capítulo 19, particularmente de los versículos 4 al 6. En este texto, si lo pueden buscar para tenerlo cerca, hay una pregunta que los escribas fariseos que hemos descrito en anteriores ocasiones le hacen al Señor Jesús acerca del matrimonio y le comienzan diciendo acerca de qué opina él acerca del repudio o el acta de divorcio que una pareja podría otorgarle a otra por alguna causa, ¿sí? Entonces el Señor Jesucristo, antes de hablar del tema del divorcio, les habla del ideal. Y en estos versículos en particular nosotros leemos que el Señor Jesucristo les contesta, no habéis, permítame, lo perdí, 19:4 al 6, les dice, él respondiendo les dijo, no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo, y dijo, por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El Señor Jesucristo aquí hace una cita directa del libro de Génesis. Y en el libro de Génesis nosotros tenemos la ampliación de la idea. Tenemos cómo la creación del Señor fue desarrollada y en una historia que conocen incluso hasta nuestros niños, podemos ver que Adán es puesto primero en Edén y que no tenía ayuda para la labor que se le había asignado. Y después de eso se hace que el Señor, nuestro Dios, hace que Adán caiga en un sueño profundo y de este sueño el Señor toma una de sus costillas y forma a su esposa. Y el Señor bendice esta unión. Dios hizo al hombre, hermanos,
varón y mujer, y por lo tanto, hermanos, debemos entender, aunque esto parezca una obviedad, pero debemos entender que el matrimonio solamente se puede dar entre esas dos personas, un varón y una mujer. Les digo, parece actualmente o al menos entre nosotros, pareciera una obviedad, ¿no? Algo demasiado obvio. Pero dado la situación social que estamos viviendo, no solamente en nuestro país, sino particularmente la cultura occidental, es necesario que nosotros podamos reforzar este principio, hermanos, que ha sido sumamente atacado en años recientes. Nosotros vemos, incluso algunos grupos evangélicos ven con buenos ojos uniones que no están dentro de este estándar de Dios. Vemos uniones hombres con hombres, mujeres con mujeres. A veces me llegan a mí las noticias, o veo algunas noticias de que se casaron 3 personas, 2 hombres, una mujer con 2 hombres, o 4 o 5. La confesión de fe establece que no existe, o no, en la Escritura no se autoriza la poligamia. Y incluso hemos llegado al grado de perversión en muchas sociedades, que incluso alguien se puede llegar a casar con un animal y ser totalmente legal, incluso con cosas o con objetos, ¿sí? Entonces, hermanos, estas desviaciones, hermanos, estas perversiones no tienen lugar en el ideal divino, por mucho que se les quiera blanquear de alguna forma. De hecho, muchas iglesias tristemente han cedido ante este empuje social y comienzan a validar los matrimonios de esta naturaleza. Nosotros, hermanos, sostenemos la luz de la verdad, y la luz de la verdad no nos autoriza a validar estas cuestiones. Hace poco tiempo, en realidad, yo estaba ojeando por ahí, eso lo digo como muestra de lo que acabo de señalar. Ojeaba yo la iglesia presbiteriana en Canadá, presbiterianas igual que nosotros. En su declaración de fe decía que ellos validaban el matrimonio homosexual, como una especie de confesión de fe en su página oficial. Y ellos decían, bueno, porque el Estado lo ha dicho y porque nosotros somos una iglesia que se amolda a los tiempos, nosotros también vamos o validamos el matrimonio y los casan ahí, ¿no? Estamos hablando de una iglesia histórica, iglesia de nuestra misma formación doctrinal, y en esa han caído también varias denominaciones históricas, como los anglicanos o como los luteranos, denominaciones que están de hecho muy cerca de nosotros en cuanto a historia y hasta hace algunos años en cuanto a doctrina y práctica. Hermanos, nosotros no podemos validar algo como esto. Aunque toda la cultura cambie, la Iglesia de Cristo se mantiene en base a los principios que son atemporales, principios de la Escritura, porque nosotros, como hemos establecido en un inicio, creemos en un Dios que no cambia de opinión, creemos en un Dios inmutable, y ese es nuestro descanso, hermanos, porque si Dios mudara de opinión, nosotros no tendríamos ninguna seguridad de nuestra salvación ni de nuestra fe, pero gloria sea al Señor que Él es inmutable. Y lo que Él ha dicho que es pecado antes, lo es pecado ahora y lo seguirá siendo en un futuro. Entonces, el Señor establece el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y la declaración divina también nos lleva a que el hombre y la mujer deben buscar la independencia para formar su propia familia. El Señor Jesucristo dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y es entonces que serán una sola carne. También este principio, hermanos, acerca de la institución del matrimonio, y nótese esto, hermanos, porque quien dice estas palabras
es el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento y Dios en el Antiguo Testamento en el pasaje de Génesis. Está estableciendo la independencia del matrimonio, ¿sí? El matrimonio es una familia aparte, separada de las familias originales. Evidentemente hay y debe existir esa interacción y esa comunicación con los padres originales, pero son una familia independiente. Cosa también, hermanos, que en nuestra época comienza a tener muchos conflictos. Por determinadas razones y por muchas razones, algunas personas contraen matrimonio, pero siguen siendo dependientes de sus padres, ¿sí? De tal manera que ya nos convertimos en una especie de pirámide, que incluso en la educación se enseña como la familia donde está el abuelo y todo eso. Hermanos, el ideal de Dios es la familia, hombre y mujer independientes, ¿sí? En muchos sentidos, hermanos, en la sociedad actual, por las situaciones sociales, incluso a veces por vivienda y por demás cuestiones, se tienen ya familias que son un núcleo completo, de lo cual el ideal divino no es así, ¿sí? Tenemos la independencia que Dios declara de la familia, y no solamente la unión matrimonial tiene no solo la bendición de Dios, sino también se dice que Él mismo los ha juntado. Dice la escritura que leímos, que lo que Dios juntó, dice el Señor Jesucristo, no lo separe el hombre. ¿Qué significa? Significa que Dios es el que ha establecido la unión matrimonial, la ha instituido, y solamente Él puede separarla. Eso lo vamos a considerar con un poquito más de detalle cuando hablemos un poco acerca del tema del divorcio. En conclusión de este primer punto, hermanos, el matrimonio lo podemos definir como un pacto de un hombre con una mujer delante de Dios, que se unen espiritual, emocional y físicamente, manifestándose en una vida en común, ¿sí? Eso es un matrimonio. Dos personas que se unen espiritual, emocional y físicamente, estableciendo dos personas, un hombre y una mujer. Y su manifestación se da en una vida en común y estableciendo un pacto delante de Dios, o llamando a Dios como testigo. Dios como el que instituye el matrimonio, ¿sí? Es quien tiene entonces la autoridad sobre él mismo, ¿sí? Entonces, hermanos, ese es el origen divino. No tuvo el matrimonio un origen social, ¿sí? No se fue dando por conveniencias ni nada parecido. Es Dios mismo que toma la iniciativa de la unión de un hombre y una mujer para formar lo que conocemos como la familia. Por lo tanto, hermanos, el Estado legisla y el Estado puede decir cualquier cantidad de cosas, pero Dios es el autor de esta unión. Les menciono al Estado porque en el Estado el gobierno actual establece ellos sus propias uniones civiles fuera del orden divino. No tienen ni la autoridad, ¿sí?, para establecerlo, mucho menos para legislar o regularlo. Dios es el autor de esta institución. Entonces, ese es el primer establecimiento, hermanos, y agradezco al Señor que haya entre nosotros muchos matrimonios completos, ¿no?, para poder hablar acerca de esto. Los que no, tampoco se preocupen, hay una enseñanza, muchas enseñanzas valiosas para todos. Veamos a continuación los objetivos del matrimonio. Tenemos 3 objetivos. En esta parte voy a tomar un bosquejo que la Confesión de Fe de Westminster en el capítulo 21 trata acerca de este tema. 3 objetivos para el matrimonio, establecidos también bíblicamente, divinamente. Primero, hermanos, el primero de ellos, la ayuda mutua entre los cónyuges. Génesis 2:18 nos habla acerca de la naturaleza del ser humano y que no es bueno que el hombre esté solo. Y Dios dice, por lo tanto haré ayuda idónea para él.
Adán está, antes de la creación de su mujer, Adán está solo en la tierra recién creada y Dios le ha encargado el trabajar para el reino de Dios en el Edén. En Génesis 2:15 encontramos que Adán recibió la orden de labrar el huerto y guardarlo. Se entiende de esta idea que Adán tenía un trabajo que hacer, ¿sí? Tenía un objetivo que Dios le había puesto. La mujer es creada con el fin de contribuir a ese trabajo, ¿sí? Dios vio que el hombre estaba solo, por lo tanto le constituye una ayuda idónea para cumplir con ese trabajo. Luego entonces el hombre y la mujer se complementan como objetivo primordial para extender el reino de Dios y para traer la mayor gloria posible a su nombre, ¿sí? Ese, hermanos, es el objetivo principal, uno de los que vamos a ver, del matrimonio, ¿sí? No es una ayuda idónea para conquistar sueños o para fines egoístas, ¿sí? No es como que, bueno, voy a apoyar la carrera de fulanito para que tengamos mucho dinero y seamos ricos, ¿sí? No es esa la ayuda idónea a la que hace referencia el texto. Recuerden esto, Adán tiene una labor: labrar el huerto, guardarlo, y se le da en Génesis capítulo 1 la orden de fructificar y multiplicarse. El objetivo es la gloria del Señor, ¿sí? Ser ayuda idónea para buscar la gloria del Señor a través del extendimiento de su reino, ¿sí? Entonces, hermanos, esto debe interpretarse de esa forma. No es que vamos a entender el matrimonio como vamos a apoyar esto para que determinado miembro del matrimonio logre ciertas metas o ciertos objetivos, ¿sí? El objetivo que tiene es glorificar al Señor a través del extendimiento de su reino. La Escritura nos habla que la bendición de esto es que el cordón de dos dobleces no se rompe con facilidad, ¿sí? Vamos a ser más fuertes que estando solos. Adán tenía esa labor y esa labor debe seguirse cumpliendo. Otro objetivo del matrimonio, hermanos, la multiplicación de la humanidad y de la iglesia por generación legítima. Adán recibe en Génesis 1:28 una orden. Dios le dice: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Aquí el orden es el siguiente, hermanos. El hombre tiene la imagen de Dios y Dios le encarga al hombre que llene la tierra de su imagen, ¿sí? Esta figura a lo mejor puede parecer un poco extraña, pero los imperios antiguos tenían esa costumbre. Hasta donde llegaban sus límites o sus dominios, solían poner estatuas, imágenes, para que representaran el poder de ese reino, ¿sí? El Señor Jesús, el Señor nuestro Dios en Génesis le dice al hombre: llena la tierra de imágenes mías, porque nosotros, hermanos, tenemos la imagen de Dios. Entonces el hombre recibió lo que se conoce en algunos círculos teológicos como el mandato cultural, ¿sí? De llenar la tierra y dominar la cultura. Ahora vamos a ver un poquito de esa historia. Satanás entra y pervierte la imagen de Dios. Entonces ya tenemos, además de la imagen de Dios, tenemos la mala semilla. Nosotros seguramente recordamos la parábola del trigo y la cizaña. Un enemigo vino y sembró cizaña, que se parece además mucho al trigo, ¿sí? Entonces el Señor Jesucristo en esta parábola dice: no vamos a cortar ahorita, sino hasta el final, para que no vaya a ser que confundamos ambos tipos de cosecha, ¿no? Entonces, hermanos, después de la caída hay una simiente santa y una simiente de Satanás, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. El Señor, en la regeneración de su pueblo, permite que la imagen de Dios sea recuperada en el hombre.
en nosotros, los que creemos en Cristo. Por lo tanto, hermanos, tenemos el mismo mandamiento de llenar la tierra con la imagen renovada, ¿sí?, de nuestro Señor. Hermanos, el deber y uno de los bendiciones del matrimonio es multiplicar la imagen del reino de Dios. Hermanos, con esto, hermanos, quiero hacer una nota. Igual en nuestra cultura, el hecho de tener hijos no es ya bien visto. El tenerlo en lo general. Si ves una familia de 4 hijos, ya es una rareza absoluta. Incluso es en muchos sentidos criticado, como si estuvieran haciendo algo irresponsable, ¿sí? Entonces, la Escritura nos llama, hermanos, a la generación legítima. Miren el contexto en que se desenvuelve nuestro país y en particular nuestras iglesias. Yo recuerdo hace no muchos años, era yo de los párvulos, pues éramos todavía bastantes, ¿sí? Pero la siguiente generación ya fueron menos. Y luego fueron cada vez menos. Y luego los contamos a veces, hermanos, con los dedos de la mano. Nos hemos tragado, la mentira, el engaño diabólico de que un hijo es una maldición y que es un obstáculo para cumplir tus metas. Eso el mundo lo enseña y lo vive. Y la iglesia también ha absorbido esa mala enseñanza. Y ahora pensamos que lo que Dios llama bendición está mal para nuestros tiempos. Hermanos, una de las ventajas del matrimonio es que podemos multiplicar la imagen de Dios a través de nuestros hijos. Entonces, usémoslo, ¿sí? Hagamos caso a ese mandato del Señor. Los alarmistas dicen, ya llenamos la tierra, ya no entramos. Mentira, hermanos. No pensemos en algo así, ¿sí? De hecho, el mito de la sobrepoblación ya ha sido desmentido desde años atrás, pero se sigue enseñando. Y nosotros como iglesia hemos mordido el anzuelo de que está mal. Y miren, hermanos, muchas iglesias se enfrentan a una crisis. La crisis es que los adultos ya llegaron a cierta edad, los hijos ya no todos están perseverando en la fe y los nietos ya son muy, muy pocos. Y se enfrentarán a una crisis pronto, de la cual posiblemente también nosotros tengamos que enfrentar en próximos años, ¿sí? Entonces, hermanos, uno de los objetivos del matrimonio es multiplicar la humanidad y la iglesia por generación legítima, ¿sí? Multiplicar a la humanidad y la iglesia por generación legítima. Hermanos jóvenes, si se van a casar es porque van a tener hijos, ¿sí? No piensen así de que, bueno, yo me voy a casar nada más y porque no quisiera estar solo, ¿no? Y no, hermanos, jóvenes en particular, y además no saben a veces lo que se pueden llegar a perder, ¿sí? Sí van a tener un poquito más de estrés y de calentamiento de cabeza en algún sentido, ¿sí? Pero, hermanos, verdaderamente es mucho mejor, ¿sí?, obedecer el mandato del Señor. No pensemos egoístamente, hedonistamente y decir es que no me va a alcanzar para pagarme mis vacaciones en París o para irme a determinado lugar. Hermanos, el objetivo por el cual tú estás en la tierra no es para darte placer. Si verdaderamente estás en Cristo, es para honrar a Cristo. Y Cristo es honrado en tus hijos. Amén. Vamos a considerar entonces el tercer objetivo del matrimonio: la prevención de la impureza. Primera de Corintios 7:2, el apóstol Pablo advierte en contra de la impureza. Los corintios, muchos estaban quedando solteros. ¿Sí? Vamos a leer este texto. En este pasaje en particular, el apóstol Pablo enseña acerca del matrimonio y el celibato. Es un tema también pues muy espinoso para la época y sigue siendo espinoso para nosotros. Pero particularmente en el versículo 2,
Primera de Corintios 7, versículo 2, dice el apóstol Pablo: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. La sexualidad en el hombre es muy poderosa en nosotros. El Señor nos ha permitido nos ha formado de esa manera, ¿sí? Sigue siendo un arma que de hecho Satanás ha pervertido y está usando mucho actualmente también, porque sabe que nosotros somos seres sexuales, ¿sí? Entonces, hermanos, para prevenir toda impureza, precisamente para estar protegido en contra de la lascivia, en contra de la lujuria, en estos tiempos de tanto bombardeo sexual, dice el apóstol Pablo, para prevenir todo eso, cásense, ¿sí? Cásense, para evitar, como más adelante va a decir en este mismo pasaje, que les invito a leer este capítulo completo, ya con un poquito más de calma, para mejor casarnos que estarnos quemando, ¿sí? Entonces, el matrimonio es una prevención de la impureza. La intimidad sexual es agradable a los ojos de Dios en el marido y la mujer. De hecho, el apóstol Pablo en otros pasajes nos va a hacer ver que es necesario tener esa intimidad conyugal para prevención de la impureza. De hecho, el apóstol Pablo dice que no se nieguen el uno al otro, a no ser de un tiempo muy específico para la oración. Esto viene en este mismo texto, en este mismo capítulo, en el versículo 5, dice el apóstol Pablo: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento y para ocuparos sosegadamente en la oración. Y dice: y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Es decir, no se nieguen. En el matrimonio está bien tener intimidad, ¿sí? Y no negarnos el uno al otro, porque Satanás va a poder meter la cola ahí y tentarnos a través de alguna situación desagradable o incómoda, hermanos. Entonces, la prevención de la impureza es también un objetivo que el Señor plantea para el matrimonio. Son 3, los recapitulamos brevemente. El primero de ellos: ayuda mutua para extender el reino del Señor, multiplicación de la humanidad y de la iglesia por generación legítima, y finalmente para prevenir contra la impureza. Vamos a pasar entonces al último punto: el orden del matrimonio. El orden del matrimonio. Hermanos, nuestro Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de orden, ¿sí? Eso el apóstol Pablo precisamente lo establece en Primera de Corintios. Y dice: Dios es un Dios de orden. Para el culto no debería haber un desorden total y volverse una locura, sino debemos tener una estructura adecuada. También, hermanos, para la sociedad el Señor diseña una estructura. El gobierno es algo previsto por Él y de hecho legislado por Él. Y en la familia no es la excepción. El Señor establece un orden del matrimonio, y este tema es muy amplio, por lo cual daremos solamente una breve semblanza y una breve reseña de cómo Dios establece el matrimonio. Esto da para una serie de estudios muy grandes, pero no es el objetivo agotarlo en este momento, sino establecer la generalidad del matrimonio para después podamos pasar al divorcio. Primero, hermanos, consideremos lo siguiente: todo matrimonio es una parábola actuada de la relación de Cristo con su iglesia, ¿sí? Hermanos, esto es sumamente importante. El Señor, además de la palabra predicada, le gusta dar imágenes, ¿sí?, acerca de cosas más profundas, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la comunión, ¿sí? La comunión es un símbolo de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y que nosotros debemos recordar hasta que Él venga. Tenemos otro sacramento. El matrimonio obviamente no es un sacramento, pero me gustaría señalar primero las imágenes o las figuras que Dios establece.
En el bautismo, por ejemplo, el agua rociada es un símbolo del Espíritu Santo, ¿sí? Y además tenemos a los profetas. No sé si ustedes han leído particularmente al profeta Ezequiel o al profeta Jeremías. En una ocasión al profeta Jeremías se le dijo: hazte unos yugos, ¿sí? Y póntelos en el cuello, como símbolo de que la nación de Israel iba a ser llevada cautiva. A Ezequiel se le dijo: ¿saben qué? Agarra a la vista de todo Israel, agarra tus trastes, tus enseres como de cautiverio, rompe una pared, hace un hueco por en medio y salte por ahí, en símbolo de que la nación iba a ser llevada cautiva y el rey de Israel iba a ser capturado después de haber salido por una brecha. Dios, además de su palabra, añade a veces algunas figuras, y el matrimonio es un caso. En Efesios capítulo 5, nosotros vamos a encontrar una enseñanza muy amplia acerca del matrimonio. El libro de Efesios, de hecho, que fue evaluado hace poco, nos habla acerca de que el matrimonio, particularmente el matrimonio cristiano, es una analogía del amor de Cristo por su iglesia, ¿sí? Y se le dice, hermanos, al marido que debe amar a su mujer con un amor semejante al que Cristo tiene por su iglesia, al punto, dice el apóstol Pablo, de estar dispuesto a dar su vida por ella. El esposo, entonces, es una representación de Cristo. Y nosotros, hermanos, al vivir un matrimonio bíblico, hermanos, los impíos pueden llegar a identificar a Cristo con su iglesia. Entonces, el marido, hermanos, debe ser cabeza de la mujer. Efesios capítulo 5, versículo 23 nos dice: esto, hermanos, no lo digo yo, no es una idea de antiguos, no es una idea vieja. La Escritura nos dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Entonces, hermanos, el esposo tiene la orden de Dios de asumir el liderazgo y la autoridad en su hogar. En ese sentido, hermanos, en general la cultura occidental tiene un problema, y las iglesias no son inmunes a esa debilidad. Y repito, hermanos, lo digo sin conocimiento de causa, pero hay muchos matrimonios cristianos donde la mujer manda sobre su marido, ¿sí? Y hermanos, quisiera establecer esto de una manera clara para que no quedara ambiguo, particularmente refiriéndome a las hermanas. Hermanas, si ustedes mandan en su hogar, están pecando contra Dios, porque no es el lugar que ustedes deben tener. Igualmente, hermanos, maridos, particularmente, gracias hermano, se aflojó, gracias. Particularmente en el contexto social de la generación mía y tal vez las siguientes, muchos de los esposos se han infantilizado y han cedido su honor y su autoridad en su esposa, o lo que es peor, a veces en sus hijos. Si eso hacen, están pecando contra Dios. Esposos, ustedes no son un hijo mayor. Ustedes deben ser la representación de Cristo en su hogar. Hermanas, ustedes, bajo lo que el Señor también establece en los siguientes versículos con respecto a la mujer, en el versículo 24, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Hermanas, ustedes deben asumir una posición, ¿sí?, de respeto y de sumisión a su marido, ¿sí?
Y aquí no está diciendo el apóstol Pablo solamente a los que sean buenos o solamente a los que hagan bien su trabajo, no, sino a todos en lo general. Las casadas deben someterse a sus propios maridos, ¿sí? Respetarlos, su liderazgo, su autoridad. Hermanos, ¿con qué frecuencia a veces nosotros encontramos o al menos en mi caso, yo he presenciado hermanas en la fe que hacen alarde de cómo irrespetan a su esposo? Y escuchas uno comentario así de que yo le dije a fulanito que eso yo no lo quería. Hermanos, usted se imagina, recuerde que esto es una parábola, donde el marido es Cristo y la esposa es su iglesia. Usted se imagina hablándole hacia la iglesia, a Cristo como su Señor. Usted no puede imaginar algo así. Y nosotros en el matrimonio no deberíamos hacerlo, porque el Señor ha dado esa autoridad a su esposo. No lo irrespete, Él tiene una autoridad. Y a lo mejor si ahorita en el contexto en que está, la situación está al revés, hay que cambiarla, ¿sí? Maridos, asuman ese rol porque es el rol que Dios le ha dado, el que funciona. El de usted no va a ser mejor. A veces, hermanos, pensamos que somos más sabios que Dios y decimos, bueno, es que mi hogar no va a funcionar así porque así no funcionan las cosas. No, hermanos, el Señor es más sabio que usted y el Señor dijo que así iba a ser. Entonces, hermanos, nuestro Dios nos da esa figura, y esto les digo es tratarlo de una manera muy, muy superficial, este tema, que da para mucho más. Pero el orden en el matrimonio debe ser respetado, hermanos. No es como a ustedes les gusta, ni como ustedes piensan que funciona. Es como Dios lo ha establecido para que funcione. Entonces, recapitulando en este punto en particular, hermanos, varones y los que están todavía jóvenes y que en algún momento buscarán el matrimonio, los que no se han casado, etcétera. Piensen en este principio, hombres, ustedes serán los líderes de su hogar. Ustedes deben tomar las riendas. No es que van a pensar, yo ya di dinero y con eso cumplo. Ustedes deben santificar a su esposa y a los hijos que Dios les dé como el líder de su hogar, ¿sí? Y hermanas y muchachas jóvenes o que pueden todavía contraer matrimonio, ustedes deben someterse a su marido. Eso no lo dice el hermano Octavio, no lo dice ni siquiera el apóstol Pablo. Esto es la escritura inspirada del Señor como el orden correcto y adecuado para el matrimonio. Entonces, este es nuestro tercer punto, el orden en el matrimonio. Ahora, hermanos, vamos a nuestra conclusión y aplicación. Hermanos, el matrimonio es una institución de origen divino. Dios la ha establecido y Dios es el único que autoriza los medios para romperse, como vamos a ver en el siguiente sermón acerca del divorcio. Por lo tanto, hermanos, la institución matrimonial debe ser respetada y fortalecida, ¿sí? Busquemos entonces matrimonios sanos, fuertes, a nuestros jóvenes, ínstenlos, ¿sí?, a que puedan pertenecer a esta institución, que se casen, pues, que lo hagan en el Señor, porque también el apóstol Pablo establece ese principio, que el que se case se debe casar en el Señor. Y hermanos, además de eso, hermanos, veamos el matrimonio como lo que es. Su objetivo es honrar al Señor. Particularmente, hermanos, usted véalo como la relación de Cristo y su iglesia, porque eso es lo que es. Nosotros en Apocalipsis tenemos un lenguaje de bodas, donde viene el cordero por su novia, ¿sí? Hermanos, su esposa es la iglesia de Cristo, ámela como a sí mismo. Dice el apóstol Pablo, nadie aborreció jamás su propia carne. Y usted no puede aborrecer su propia carne, su esposa es su propia carne. Asuma el rol
como varón de Dios, como líder de su hogar. No es que va a pelear para obtenerlo, ¿sí?, sino porque somos conscientes que aquí habemos matrimonios completos y las hermanas que a lo mejor estén en esa situación comprenderán lo que la Escritura dice y deben someterse a sus maridos. Una nota aquí muy importante: se dice a la mujer sométase a su marido, no se dice al hombre someta a su mujer. Debe ser algo de iniciativa de la esposa, ¿sí? Entonces, hermanos, no vayan a venir al rato con que ya le pegaron o que ya le hicieron algo porque no le han cedido el liderazgo. No, hermanos, ustedes compórtense como un varón de Dios y la mujer se someterá. Eso es el orden divino. Entonces, hermanos, que el Señor nos permita honrarlo con nuestros matrimonios. Que el Señor nos dé la gracia, hermanos. La iglesia del Señor en todo lugar está ávida, necesitada de matrimonios fuertes, sólidos, porque cuando la familia se debilita, la iglesia necesariamente lo va a resentir. Necesitamos, hermanos, recuperar la santidad del matrimonio. Vengamos delante del Señor, pidamos al Señor sabiduría, fortaleza para hacer lo que nos corresponde y glorificar al Señor de esta manera, hermanos. Cuando el mundo ve cosas que funcionan, ellos quieren tenerlo. Si ellos ven a un vecino, que deben ser ustedes, cuyo matrimonio funciona bien, que ven una buena relación, un amor del esposo por su esposa, una sumisión adecuada, ellos van a ser picados en su curiosidad y nos van a preguntar que si cómo le hacemos, ¿sí? Entonces, hermanos, también es una imagen y es un reflejo que todo creyente debe buscar. Y jóvenes, a lo mejor, o solteros en este lugar, el Señor también los llama: prepárense adecuadamente para cumplir con este rol que Dios da para sus hijos. Hay un consejo que leí hace algún tiempo, no recuerdo exactamente de quién fue, pero que es un pensamiento que quiero dejar en la mente de aquellos que buscan un esposo, una esposa. Decía la persona que expresaba esta idea: tú corre en dirección hacia Cristo. En el camino te vas a encontrar varios que van haciendo lo mismo. Agarra uno de esos y cásate, ¿sí? Corre hacia Cristo. En el camino te vas a encontrar a alguien que lleva la misma dirección. No lo dejes pasar, ¿sí? Que el Señor bendiga su palabra, hermanos, y glorifique su nombre entre nosotros. Damos gracias a Dios, hermanos, por el mensaje de hoy. Y hermano Octavio, no se enoje, todo el mundo, nadie se enojó con usted. Vamos a entonar el himno 557, Danos un bello hogar, hermanos. Ya sé que lo dirige el hermano Juan Manuel, pero sí me gustaría, en mi caso, así. En la primera estrofa y el coro, cantarlos todos juntos. En la estrofa número 2, que lo canten los varones. En la estrofa 3, las mujeres.